Pues buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes y se me hace muy increíble la manera en la que estaban compartiendo los testimonios. Tiene todo que ver con el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Normalmente no predico o no acostumbro a predicar acerca de las fechas festivas en las que estamos. Y hoy es 25 de abril, esta semana se celebra en México el Día del Niño. Y como estamos estudiando el libro de Marcos, si me gustan acompañar, vamos a abrir en el capítulo 10. La semana pasada el pastor Gerardo nos explicaba acerca de Jesús y el divorcio, el matrimonio y el orden en el que vamos. Quedamos en el versículo 13. Y si se fija arriba del versículo 13, dice Jesús bendice a los niños. Y vamos a ver 3 versículos, 4 que son muy conocidos, que muchas veces a mí se me enseñó desde chiquito en las escuelas dominicales, en las escuelitas bíblicas. Y hoy vamos a estar estudiándolo para ver qué es lo que nos dice el versículo 13 al 16 de Marcos capítulo 10. Y es una bendición poder escuchar los testimonios, agradecimientos. Por ejemplo, la hermana Sonia hablando acerca de las oraciones que hacía su madre por el tío Rogelio, de la hermana Carely acerca de la preocupación que hay por los adolescentes y por los niños, lo que están viendo, las oraciones que hacen como madres y padres por sus hijos, porque es lo que vamos a ver en este pasaje. Así que si se pone de pie vamos a estar orando y después vamos a leer este pasaje. Padre, en este día te agradecemos por el poder estar en tu casa, Señor, poder llegar a este lugar, adorarte, cantar estas alabanzas, Señor. A veces no sabemos cómo expresar nuestro agradecimiento a ti, pero con estas alabanzas, estos himnos, podemos entonar un canto de agradecimiento a ti, Señor. Te agradezco por cada uno de los hermanos que están aquí, los padres de familia, los temas que han estado ellos pensando y experimentando en la semana, Señor. Todo esto sabemos que es parte de ti, que es tu propósito, que crezcamos en tu conocimiento, que crezcamos en palabra bíblica para aplicarlo a nuestra vida, Señor. Te pido que seamos edificados por tu palabra el día de hoy, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser mejores padres, nos ayude a poder guiar y ser de bendición a los niños de la congregación y de nuestras familias. Te agradecemos y pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tiene su Biblia, hermanos, vamos a leer del versículo 13 en adelante. A algunos de ustedes se les va a hacer muy conocido y de estos versículos vamos a estar enfocándonos para poder saber qué es lo que Jesús explicaba cuando estaba hablando acerca de que dejaran a los niños venir a Él. Dice lo siguiente, capítulo 10, versículo 13. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos, el reino de Dios, pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Unos versículos muy pequeños y podemos imaginarnos lo que estaba sucediendo y decimos rápidamente, bueno, ya sé lo que pasó. Jesús quería orar por los niños y los discípulos no quisieron porque eran regañones, y Jesús nos muestra que Él ama a los niños. O Jesús nos muestra que Él está aceptando aún a los más pequeños, pero esta enseñanza tiene algo aún más profundo y una enseñanza muy hermosa para todos los padres de familia y todos los maestros, todos los adultos dentro de la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia de nosotros aquí, somos bendecidos de tener muchos niños. Allá en Long Beach no había ni uno, eran puros adultos, eran puras personas grandes. El escándalo que a veces traen los niños cuando andan corriendo y jugando, eso es parte de una iglesia sana, donde hay adultos mayores, donde hay personas en edad media y jóvenes y niños. Eso es la iglesia, la comunidad de creyentes donde nos reunimos como familia. Entonces, al ver a los niños aquí en la iglesia me da mucho gozo. Y también me da mucha alegría poder ver cómo se puede trabajar con ellos para que ellos crezcan
espiritualmente y en el conocimiento de la palabra de Dios, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, del versículo 13 al 16, vemos cómo Jesús interactúa con los niños, los deja venir a Él. Lo primero que podemos notar, hermanos, si se fijan en el versículo 13, es quién traía a estos niños. Y por eso es tan bonita esta enseñanza, porque podemos ver que en el versículo 13 dice que algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. La primera enseñanza que podemos ver aquí es la importancia de los padres en traer a sus hijos a Jesús. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad del camioncito de la iglesia que recoja a los niños y se los lleve. No es la responsabilidad de aquellos vecinos cristianos o familias cristianas que vivan cerca de mi casa, sino que lo que vemos es que los padres traían a sus hijos a Jesús. Lo que nos enseña aquí, hermanos, es muy bonito, la responsabilidad de los padres de una manera bíblica, trayendo a sus hijos a Jesús. Tal vez algunos no llevaban a sus hijos, no eran sus padres, tal vez eran los abuelos. Tal vez era el hermano mayor, tal vez era el tío, pero lo que hacían estas personas era traer a los menores, a los más pequeños, a Jesús con la intención de que Él los tocara, pusiera su bendición sobre ellos. Es lo que los padres deseaban por sus hijos. ¿Cuántos no quieren lo mejor para sus hijos, hermanos? En el versículo 15 está el versículo más conocido de este pasaje. De dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Jesús aceptando a los niños. Pero a mi punto de vista es aún más importante este versículo donde vemos que la responsabilidad de los padres es traer a sus hijos a Jesús. ¿Por qué es importante que los padres traigan a sus hijos a Jesús? Como podemos leer aquí, hermanos, en ninguna parte se nos enseña de que los niños estuvieran enfermos, o que los niños iban a adquirir inteligencia o un aprendizaje académico de Jesús. Lo que podemos ver es de que los padres tenían fe en que Jesús podría bendecirlos a ellos espiritualmente. Lo que buscaban era la bendición de Jesús, el Hijo de Dios, sobre sus hijos. Qué hermoso ver que estos padres decían, no, mi hijo no se queda en casa, yo voy a ir a conocer a Jesús, pero te vienes conmigo, vamos. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos? Y estos padres los traían con ellos, deseando que Jesús tocara y orara por los niños y los bendijera. No está Jesús aquí orando por sanidad, ni enseñándoles algo académico o intelectual. Ellos querían que obrar en ellos con lo más importante de todo ser humano, su vida espiritual. La vida espiritual de sus hijos. Al escuchar, como les decía a la hermana Sonia, hablar acerca de una madre que oraba por sus hijos. La hermana Kareli también es preocupada por los jóvenes, los adolescentes, los niños. ¿Por qué oramos a Jesús, hermanos? ¿Por qué le pedimos a Jesús? Y como dijo la hermana Kareli, yo no puedo estar con ellos en todas partes. Yo no puedo ver todo lo que están haciendo. ¿Por qué encomendarle a nuestros hijos, nuestra niñez, a los más pequeños a Jesús? ¿Por qué? Porque Él obra en un lugar donde ni uno de nosotros podemos, y es en el corazón del hombre. El Espíritu Santo de Dios obra en nuestro corazón, aún en de los pequeños, y pone en ellos el temor a Dios. Por eso estos padres traían a sus hijos, no estaban enfermos. ¿Cuántos solamente traen a sus hijos cuando el niño está enfermo, cuando están pasando alguna necesidad o ya están cansados de tenerlos en la casa y quieren que se los lleven a la escuelita bíblica para no lidiar con ellos? ¿Cuál es el motivo por el cual traemos a los niños a la iglesia a conocer de Jesús? Aquí vemos que los padres los traían porque era Jesús el único que podía bendecirlos y tocar su corazón, su vida espiritual. Entonces, cuando vemos aquí el cuidado que los padres tienen por la vida espiritual de sus hijos,
Que no dijeron, están muy chiquitos, no van a aprender, no van a saber lo que está pasando, ¿para qué lo llevo? Solamente va a estar dando lata, solamente va a estar molestando. Aquí vemos que los padres están completamente convencidos de que Jesús puede obrar en sus hijos. Están totalmente convencidos de que la bendición de Dios puede transformar a sus hijos, hermanos. Tan bonito este pasaje donde habla de padres con fe que traen a sus hijos a Jesús. Entonces muchas veces las palabras de los padres no pueden penetrar ni la mente ni el corazón de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños. Los padres se frustran, los padres no entienden por qué son tan necios los muchachos. Pero vemos aquí, y como desde aquel entonces hasta el día de hoy, lo que hace la iglesia cuando tenemos a un hijo rebelde, a un muchacho que no quiere entender la sabiduría divina, lo presentamos ante Dios en oración. Oramos por ellos, se los encomendamos a Dios, lo ponemos en sus manos. Entonces, reconocemos que el Espíritu Santo de Dios es el único que puede transformar el corazón de cualquier persona, incluso la de los niños. Y si reconocemos esto como una verdad bíblica, ¿por qué desde pequeños no los traemos a la iglesia para que puedan adquirir más conocimiento bíblico? Para que puedan llegar a una fe madura, una fe salvadora. Me gusta mucho aprender de estos pasajes de cómo el amor a los hijos causa que los padres también vengan y se acerquen a Dios. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que oraban por sus hijos. Tenemos ejemplos desde Abraham, que tuvo 2 hijos, Ismael y Isaac. Tenemos a Isaac también orando por sus 2 hijos. Tenemos a Jacob orando por sus 12 hijos. Tenemos oraciones completas escritas en la Biblia, de palabra por palabra, lo que estos padres oraban a Dios sobre sus hijos. En la Biblia tenemos a un hombre que oró mucho por sus hijos y se llama David. Y en algunas ocasiones Dios contestó su oración de una manera favorable y en otras ocasiones no. Este punto lo voy a tocar porque no quiere decir que solo porque oramos por algo en la vida de nuestros hijos, quiere decir que va a ser exactamente como yo estoy pidiendo que Dios haga. Por ejemplo, si me gustan acompañar a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 al 20. Primera de Crónicas, capítulo 29. El versículo 10 al 20. Si nos fijamos en este pasaje, aquí está David orando por su hijo. Y empieza la oración en el versículo 10 de una manera muy hermosa, dando agradecimiento a Dios, reconociendo que todo lo que tenía David y toda su familia era por la misericordia, la gracia, el favor de Dios que había estado sobre su vida y con sus descendientes. Y conforme progresa la oración, empieza a orar por el pueblo y por su hijo. Y vamos a ver lo que David oraba para su pueblo y para su hijo. El versículo 18 y 19 en Primera de Crónicas dice lo siguiente: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos. ¿Cómo es nuestra oración por nuestros hijos o nuestros sobrinos o los niños que vemos y sentimos compasión por ellos? ¿Cómo es que oramos por ellos? Porque muchas veces creciendo en la iglesia hemos escuchado todo tipo de oración. Desde una madre que ora para que su hijo que mató a otro ser humano salga de la cárcel sin ninguna justicia que se haga. Personas que oran para que sus hijos salgan del hospital cuando estrellaron un carro borrachos contra un muro. Y es medio ilógico, ¿usted no cree? Decir, Dios, te pido que mi hijo que acaba de cometer un crimen, tú que eres justo,
libres a mi hijo de la justicia. ¿Por qué? Porque la oración que muchas veces hacemos por nuestros seres queridos es una oración demasiado egoísta, que proviene de nuestro interés carnal, el amor que le tenemos a nuestros familiares y a nuestros conocidos. ¿Y cómo sabemos que es así? Porque nosotros, cuando la persona, la comadre que a usted no le cae bien, su hijo se accidenta, ¿usted qué dice? Porque ya le tocaba. ¿Cómo no? Si es bien malvado y bien malcriado y la comadre nunca hizo nada por él, se merece que esté en la cárcel. Pero cuando es su hijo, usted le ora a Dios y se pela las rodillas hincado. Bueno, aquí estamos viendo a un hombre que está orando por su hijo, un hombre que la Biblia nos enseña que es conforme al corazón de Dios. ¿Y cuáles son aquellas cosas que él está pidiendo para su hijo? Está pidiendo que Dios le dé la salud completa y que nunca se enferme, o que le dé una buena carrera en la que no batalle nunca. Le está pidiendo que nunca lo pare la policía y que si se accidenta que no le den una infracción. ¿Cuál es nuestra oración por nuestros hijos o los más pequeños en la iglesia o en su familia? Señor, protégelo y que no le pase absolutamente nada y que no sufra. Y que, ¿cuál es la verdad, la oración que hacemos? Porque aquí David pone varias cosas y la primera de ellas se encuentra en el versículo 18 y es una obediencia a Dios. Y si usted ha caminado en este camino, en el cristianismo, usted sabe que la obediencia a Dios le va a costar muchas cosas. Pero vemos que David oraba a Dios y decía que mi pueblo te obedezca de todo corazón. Es así la oración que usted hace para sus hijos. Que mis hijos te obedezcan sin importar el precio que tengan que pagar por ti. Sin importar lo que tengan que sufrir por amor a tu nombre. Señor, que sean obedientes a tus enseñanzas y mandamientos. Te pido que ellos sean obedientes. Que si yo les he puesto un mal ejemplo, que no se fijen en mí, sino que vean tu perfección en las Escrituras y amen tu palabra. Y que tengan convicciones bíblicas y que sean estandartes de verdad y luz en medio de estas tinieblas, en medio de este mundo tan oscuro, que ellos puedan brillar con tu luz. Sin importar lo que les suceda, que ellos te amen, que te obedezcan. Pues le pedimos a Dios que no les pase nada y que tengan una vida muy relajada y muy a gusto. ¿Y cuál es la segunda cosa que le pide David a Dios por su hijo y el pueblo? Que ese amor nunca cambie. Es muy bonito venir a la iglesia y escuchar a los niños entonar alabanzas a todo pulmón. Qué bonito sería que ese amor por Dios nunca cambiara. Ver cómo se memorizan los versículos bíblicos, cómo a veces los niños son los que primero se alistan para ir a la iglesia. Y están apurándole a uno. Ya, nos vamos a llegar tarde, y su Biblia. Y leyó lo que el pastor dijo que leyera. Son a veces aún mejor que nosotros. Y David ora por su hijo y dice que, Señor, que su amor por ti nunca cambie. Y nosotros, ya teniendo más tiempo en el Evangelio, sabemos que hay veces que estamos súper apasionados por Dios. Y hay veces que solo son sus promesas y su mano, su fidelidad la que nos sostiene. Pero qué hermoso sería que el amor que tuviéramos por Dios nunca cambiara. Que siempre fuera igual, con la misma intensidad por Él. Y dice David, eso es lo que pido para mi hijo. Que en las buenas y en las malas, en enfermedad y en escasez o en abundancia, donde quiera que se encuentre, que el amor por ti nunca cambie. ¿Qué más pide David para su hijo? Que haga todo lo necesario para cumplir los mandamientos de Dios. Todo lo necesario. La Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús dice que el que no deje padre ni madre, el que no deje todo lo carnal, todos los deseos pecaminosos, no es digno. Y dice David, yo pido que mi hijo Salomón esté dispuesto a dar todo lo necesario para cumplir con tus mandamientos. Él no está pidiendo prosperidad y salud y abundancia, está pidiendo que su hijo ame a Dios, sin importar lo que le cueste. Nuevamente le pregunto a usted, ¿cómo oramos nosotros por nuestros hijos o nuestros familiares, nuestros sobrinos o nuestros
conocidos que aún están pequeños, que no les pase nada, que no les hagan bullying en la escuela por ser cristianos, o que Dios nunca los ponga en situaciones donde tengan que defender su fe, o donde tengan que dar una postura de lo que ellos creen para que nadie se ría de ellos. Si tenemos a hijos malcriados, tenemos a hijos que están demasiado consentidos, pedimos que sean los más inteligentes, pedimos que sean los más guapos y que encuentren una novia rápido y que tengan un buen trabajo donde ganen mucho dinero para que nunca conozcan la pobreza. ¿Y qué tal si eso no es la voluntad de Dios para su hijo? Dios no va a contestar su oración porque usted no está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios es como está orando David. Señor, que su amor por ti nunca cambie, que haga todo lo necesario para cumplir tus mandamientos, que sea obediente hasta el final. Hay una predicación de Paul Washer, uno de mis predicadores favoritos, donde él mismo fue misionero en el Perú por muchos años, y él habla de que su deseo más grande es que su hijo, cuando crezca también, agarre una mochila y se vaya a la selva, a las montañas, y que él le diría a su hijo: si nunca te vuelvo a ver, te veo en el cielo, básicamente. Si vas y sufres y te matan predicando el evangelio, me siento orgulloso por ti y te apoyo. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos sean ministros o sean pastores porque se sufre mucho? No queremos que nuestros hijos sean nada relacionado a la iglesia porque todos te van a criticar, todos van a hablar de ti. En vez de que nuestra oración sea: Señor, que mi hijo te sirva, que mi hijo sea diferente, que mi hijo realmente pueda mostrar la verdad, que mi hijo pueda enseñar aquellas verdades bíblicas que este mundo necesita. Entonces, ¿cómo es nuestra oración? Pidiéndole a Dios que no se castigue una injusticia solo por el cariño que le tenemos nosotros a nuestros hijos. Debe ser mayor nuestro amor por Dios y su justicia. Vamos a ver al mismo hombre David orando por otro de sus hijos. Si me gustan acompañar a 2 de Samuel capítulo 12. Vamos a ver el versículo 15 al 20. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 15 al 20. Aquí está David orando también por uno de sus hijos después de que él cometió el pecado de acostarse con una mujer casada y la embarazó. La mujer sale embarazada y vamos a continuar de ahí, el versículo 15. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Mismo hombre, dos hijos diferentes. De hecho, aquí el hijo que fallece es el primer hijo que tuvo con Betsabé. El segundo fue Salomón, por el que veíamos que oraba en Crónicas. ¿Y por qué al leer la Biblia vemos que Salomón sí fue un hombre grande en la Biblia? ¿Y por qué aquí no le contestó la oración que David estaba haciendo? ¿Por qué David estuvo toda la noche intercediendo por la vida de su hijo, pidiendo por él, y Dios no le salvó la vida a su hijo? Porque reconocemos que la oración de una madre, de un padre por un hijo, es algo que todos hemos escuchado testimonios en toda nuestra vida de cristianos. Y muchos dan testimonios: si hoy estoy aquí es por las oraciones de mi madre o de mi padre. No, hermanos. Dios tuvo misericordia de nosotros, el Espíritu Santo nos regeneró,
Dios puso su mirada en nosotros. Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Por eso es que estamos aquí. Porque Dios en su naturaleza, en su gran misericordia, decidió mirarnos a nosotros y sacarnos de donde nos encontrábamos. No por el rezo de un hombre o una mujer. Sí es importante porque podemos ver en Marcos, donde estamos leyendo que traían los padres cumpliendo su responsabilidad de traer a sus hijos a Jesús. Pero no es un hecho de que porque usted ora por sus hijos, automáticamente se va a hacer lo que usted le está diciendo a Dios que haga. Como podemos ver aquí, es el mismo hombre orando en dos situaciones diferentes por dos hijos distintos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que se hace la voluntad de Dios, hermanos. Se hace lo que Dios ya ha predestinado. Se hace lo que Él tiene de acuerdo a sus propósitos. Cuando usted y yo estamos orando de acuerdo a su voluntad. Y podemos ver que David estaba aferrado a la vida de su hijo, pero cuando se da cuenta y entiende que Dios le ha quitado la vida, este hombre se levanta y va al tabernáculo y adora a Dios. Y le preguntan los ancianos que estaban con él, ¿por qué cuando el hijo estaba enfermo, estabas llore y llore por él, pero murió y te levantaste, te bañaste y comiste? Y si usted gusta leer más adelante, él dice que lo hizo porque cuando el niño estaba enfermo, aún había esperanza. Pero al fallecer, ya no había esperanza y él dice, ¿de qué me sirve? Yo sé que un día iré a donde está él. ¿Qué significa eso? Que David entendió la voluntad de Dios. Que si Dios le contestó sí, gloria a Él, y si Dios contesta no, gloria a Dios. Es lo que podemos ver aquí. ¿Por qué Dios me dice sí a veces y a veces no? No lo entiendo, pero sigo confiando en Él. Y muchas veces como padres he escuchado que muchas veces dicen, bueno, yo iba a las vigilias, iba a las reuniones de oración y oraba por mi hijo, pero terminó en la cárcel. Pero terminó la drogadicción, terminó acá o allá. ¿Por qué Dios no puede hacer la obra en mi hijo y lo hizo con aquel? Hermano, espérese. Usted aférrese a la voluntad de Dios, no al cariño que le tiene a su hijo. Entienda que primero se va a hacer la voluntad de Dios, ore de acuerdo a su voluntad. Como lo hacía David, que mi hijo te ame, que mi hijo sea obediente a ti. No que vidas de niños consentidos que no son nada de amables ni tienen valores, niños groseros. Hoy en día la sociedad, hermanos, está horrible. Les celebran a los niños cada grosería que dicen. Todos tenemos sobrinos que son groseros y todos les aplauden. Que entre más maldades hacen, más les celebran y les aplauden y les fomentan ese estilo de vida. Ya cuando están en la adolescencia y empiezan a hacer cosas más fuertes. Oye, es hora por mi hijo porque no llegó a la casa. Porque se emborrachó y apenas tiene 12, 13 años y ya anda con unos cholos. Pero desde chiquito le fomentaron un mal estilo de vida. Entonces, la oración de nosotros como padres, como adultos, por los niños, por los hijos, sí, es nuestra responsabilidad acercarnos a Jesús, traerlos, orar para que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. Pero no quiere decir que Dios va a hacer lo que yo quiero. Él va a hacer lo que Él ha decidido hacer. Y nosotros debemos glorificarle a Él en todo. Debemos presentar a nuestros niños ante Dios. Él es el único que puede bendecir, hermanos. Oramos con fe por nuestros niños, claro que sí. Pero sabemos que la plenitud, y oramos para que la plenitud y la extensión de su gracia llegue a nuestros niños, que los alcance, que sean salvos, que sean testigos de su fidelidad y de su amor. Vamos a regresar a Marcos capítulo 10. En el versículo 13 vemos la parte donde traen los padres a los hijos. Vemos que los discípulos rechazan a los niños, los hacen a un lado, les impiden que lleguen con el maestro. Ahora vamos a leer el 14. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. El reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Y he escuchado diferentes interpretaciones de este pasaje, pero vamos a ver lo que Jesús nos está hablando aquí.
Ordenó que le trajeran a los niños, les dijo a sus discípulos, tráiganlos, déjenlos que se acerquen a mí. Y vemos que tan pronto como sean capaces los niños, hermanos, tan pronto como empiecen a crecer y empiecen a leer y empiecen a captar, debemos nosotros acercarlos a Jesús. En cuanto te empiecen a tener la capacidad, tan pronto empiecen a ellos a crecer, debemos acercarlos a Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Enseñándoles a orar, enseñándoles a alabar a Dios, enseñándoles las parábolas de Jesús, sus enseñanzas, predicándoles el Evangelio. Muchas veces creemos que los niños no van a entender, que se van a aburrir, que vamos a desperdiciar el tiempo. ¿Para qué los llevo a la iglesia? Pero hermanos, en cuanto los niños tan pronto tengan la capacidad de captar y aprenderse un versículo, los libros de la Biblia, empezar a cantar, se aprenden todos los cantos de YouTube y no pueden aprenderse una alabanza. Claro que sí. Tan pronto puedan los niños, debemos acercarlos a Jesús. Vemos aquí que Jesús los recibe a los niños. Un pasaje muy conocido en la Biblia es Proverbios 22:6. Tal vez no se lo sabe por la cita, pero se los voy a leer y todos van a recordar. Dice, instituye al niño en su camino y aun cuando fuere grande o viejo no se apartará de él. En la Nueva Traducción Viviente dice que cuando esté el niño en el camino en que lo encarriles, en ese camino va a continuar. Muchas veces pensamos que está hablando acerca del camino bíblico. No, el proverbio dice que en el camino en el que lo pongas, ahí va a seguir, y aunque sea viejo, por ahí va a continuar. Entonces, si tú encarrilas a un niño en un mal camino, va a continuar por ese mal camino. Donde quiera que tú lo pongas, ese niño por ahí va a continuar, y hoy en día lo conocemos como patrones de conducta, hoy en día lo conocemos como diferentes traumas que los niños experimentan de niños. Por eso, si el abuelo fue alcohólico, el papá también y el hijo también, y ahora lo llamamos una enfermedad, y hasta le atribuimos algo genético o biológico. Pero la Biblia nos dice que en el camino, el que pongas al niño, ahí va a continuar, y aunque fuese grande, ahí va a seguir. Si el niño desde chiquito es cochino, va a continuar siendo cochino. Si es mal hablado y grosero, va a continuar siendo así. ¿Qué es lo único que puede cambiar al hombre? El Evangelio, el Espíritu Santo regenerando el corazón del hombre. Entonces, como les comentaba, hoy en día se fomenta que los niños bailen reggaetón y que perreen y que sean groseros y que canten corridos y que se vistan las niñas sensualmente y que los niños sean bravos y rebeldes y peleoneros y que escupan y que hagan un montón de cosas que sabemos nosotros como adultos que no están bien. Pero nos causa gracia, nos reímos de ello, lo fomentamos. Pero como creyentes, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Acompáñame a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Aquí cuando vemos que Jesús decía, dejad a los niños, venid a mí. Hay una gran responsabilidad para los padres de mostrar un estilo de vida del creyente, un estilo de vida del verdadero cristiano. ¿Por qué cuando los niños están en un hogar cristiano, están ahí en la niñez, en la adolescencia, pero llega la juventud y se alejan de la iglesia? Muchas veces es porque no tienen un ejemplo bíblico en casa. Y llevan a los niños a la iglesia para que los eduquen bíblicamente ahí, para que oren por ellos. Pero entre semana ven un horrible ejemplo de lo que es ser un cristiano. Y nos preguntamos por qué mi hijo se ha perdido, por qué mi hijo no continuó.
Pero nos enseña aquí la Biblia en Efesios que nosotros como padres, como adultos, tomando los niños de la iglesia como ejemplo o en su casa, con los niños en su familia, nosotros que somos creyentes, somos llamados no a provocar a ir a los niños al propósito. Mucha gente les causa gracia siempre traer a sus hijos, hacerlos enojar, molestarlos. Parecen también niños los padres. Pero nos dice aquí que al revés, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Nosotros como adultos sabemos lo que Dios demanda y espera de nosotros. Tenemos valores y enseñanza bíblica que debemos transmitirles, pero también vivirla. Queremos que los niños vengan a Jesús, pero a veces la piedra de tropiezo es nuestra propia vida. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido corregidos por un niño? A mí me ha tocado que en la iglesia allá en Long Beach los niños indoneses vengan y me digan, Alex, el otro día nos enseñaste tal cosa y te estabas riendo de él. Y sí, a uno se queda estremecido, y a mí me ha pasado nomás 2 o 3 veces en domingos cuando veo a los niños. Ahora, ustedes que tienen niños chicos en casa, estoy seguro que entre más le enseñan de la Biblia, ustedes más se cuidan porque dicen, híjole, ya le enseñé. Y al rato me va a estar reclamando cuando me vea hacer algo que yo le dije que estaba mal. Y por eso muchas veces los padres no quieren enseñarle a los hijos las convicciones y verdades bíblicas porque dicen, no, yo estoy fallando en eso. Luego cuando yo lo haga me van a empezar a querer corregir a mí, no me va a gustar. Pero la Biblia nos dice que nosotros como padres es nuestra responsabilidad mostrarles la disciplina e instrucción bíblica. En el versículo 14, hermanos, vemos que el reino de Dios también consiste de niños. Dice Jesús, déjenlos entrar, déjenlos. El reino de Dios también le pertenece a los niños. También entran dentro de la cobertura de las bendiciones, de las provisiones, de las promesas que tiene Jesús para todos aquellos que vienen a Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esto? Bueno, deben ser tomados desde pequeños. Cuando una familia empieza a venir a la iglesia o dentro de la iglesia empiezan a nacer niños. Desde pequeños son parte de la familia de Dios, son parte de la iglesia. Son parte de nuestra responsabilidad y somos responsables también de su vida espiritual. También los niños deben ser instruidos. Así como nosotros tomamos un discipulado y aprendemos, también los niños deben aprender instrucción bíblica. Entonces, tan pronto como sean capaces, no importa la edad que tengan, deben crecer también en una fe que madure, que crezca conforme ellos van creciendo para que puedan llegar a una fe salvadora, que puedan llegar a creer a Jesús como su único y verdadero Salvador. Vamos a continuar con Marcos 10, vamos a leer el versículo 15. Dice, les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Y una vez estuve en una iglesia donde lee el pastor este pasaje y dice, ahora vamos a pasar a dar la ofrenda como niños, porque el que no es como niño no entrará en el reino de los cielos. Y ahí van todos chupándose el dedo y haciendo... No, hermanos, es en serio. La cosa, de las cosas más feas que me ha tocado ver y me dio mucha pena y dije, no, ¿cómo? Es como cuando Nicodemo va con Jesús y le dice a Jesús que tiene que nacer de nuevo y que alguien diga, vamos a meternos todos en posición fetal porque necesitamos nacer de nuevo. Aquí claramente no está hablando de que debemos ser como niños y empezar a comportarnos como ellos y tomarnos los mocos y andar peleándonos. No, no está hablando acerca de eso. Para nada, en absoluto, hermanos. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la verdadera interpretación del mensaje que Jesús está diciendo? Primero que nada, hermanos, la dependencia que tiene un hijo de un padre. Por ejemplo, Lucía. Yo le digo a Elvira, a Gerardo, ¿cómo sigue Lucía a Elvira? ¿Y con quién se siente segura Lucía? Con Elvira. Y sabe que si tiene hambre le va a dar comida, que si tiene sed le van a dar de tomar, que si no le gusta la ropita se la van a cambiar, si se ensucia la van a proteger, la van a cuidar. Viene una situación de peligro y ¿a dónde corre? Con su mamá, con su padre. Eso es lo que nos está diciendo Jesús, el que no sea como un niño, que nuestra dependencia total sea de nuestro Padre.
Que cuando nosotros tengamos una necesidad de seguridad y aprobación y amor y afecto, ¿con quién vamos? ¿Con nuestro Padre, con nuestra Madre? No, con nuestro Padre Celestial. Que el reino de Dios es de aquellos que dependen totalmente de su Salvador. Así como un niño no se puede cuidar solo y corre con su mamá, corre con su papá. Pues sabe que su padre lo protege, lo cuida, le da alimento, pone un techo sobre su cabeza. Es el que sana sus enfermedades. Si se enferma el niño, le dice a su papá o a su mamá: estoy enfermo, no me siento bien. Y qué hermoso que diga Jesús: el que no sea como un niño, que dependa totalmente de mí. Una dependencia total de todas nuestras necesidades, de todas nuestras dolencias, de todas nuestras experiencias aquí en la vida. Así como la niña, así ella Lucía, así dice Jesús: deben tener una dependencia total de mí. Como un niño depende de su padre. Cuando tiene miedo, ¿a dónde va el niño? Con sus padres. Cuando no puede dormir en las noches, ¿con quién va? Con sus padres. ¿Y cómo arropa el padre a su hijo, a su hija? ¿Cómo los agarra y los hace sentir seguros? Y el niño, contento, deja de llorar. Se calma, se tranquiliza, sabe que está en las manos más seguras. El afecto que tiene un hijo para un padre, para una madre, especialmente cuando son niños chiquitos. Y regresan con el papá, regresan con la mamá. Esa es la verdadera interpretación de lo que Jesús está diciendo. Vengan a mí como niños con su Padre, necesitados con sus enfermedades, dolencias, tribulaciones, con su inseguridad. Vengan a mí, yo suplo sus necesidades. Qué hermoso ver cómo Jesús está diciendo: el que no sea como uno de estos niños, que dependa totalmente de Dios, no está en el reino. No está en el reino. La niñez también es una etapa donde se aprende todo. Se nos enseña cómo amarrar los cordones, cómo vestirnos, con los modales, qué decir, cómo andar. Es también el ejemplo que da Jesús. Nosotros como niños también debemos aprender de Él. Así como un niño en su etapa de crecimiento aprende y absorbe todo de sus padres. Y es curioso los niños: ¿por qué el pasto es verde? ¿Por qué la puerta se abre así? ¿Qué es ese ruido? También nosotros: Señor, ¿por qué tu palabra esto? ¿Por qué aquello? Padre, enséñame, ayúdame a entender. ¿Cuántos de nosotros decimos: no, ¿para qué? Me confunde, es mucho, no entiendo nada? Dice Jesús: el que sea como un niño, que dependa totalmente de Él, que esté dispuesto a aprender de Él, que absorba todo con esa curiosidad de querer conocer más. Así nosotros debemos también aprender de la palabra de Dios. Entonces, esto nos debe llevar a una fe que madura, hermanos. No es que nomás cuando estaba yendo a la iglesia los primeros años aprendí, ahorita ya no me entra nada. No, hermanos. Es un estado constante de aprendizaje para el creyente. Y debemos recibir el reino de Dios en esa manera. Como niños, como dependiendo totalmente de Dios y aprendiendo de Él en todo momento. Que todas nuestras preocupaciones se encuentren en Él. Que nuestra dependencia de nuestro alimento, vestido, techo, seguridad, nuestra salud, todo corremos a nuestro Padre. Eso es lo que nos está diciendo. Depender del cuidado y de la sabiduría que tiene Dios de nosotros. Así como nuestros padres confiamos cuando estábamos chiquitos que ellos lo sabían todo. Y que nuestros padres nos iban a cuidar y que en ellos estábamos seguros. Así debemos correr nosotros con nuestro Padre. En ellos se encuentra la provisión y la fortaleza que necesitamos. Así como nosotros buscamos en nuestro Padre Celestial esa fuerza, esa paz, esas manos seguras que nos protejan. Y nos dice aquí el versículo 16, para terminar, dice: entonces tomó a los niños en sus brazos. Los agarró, los levantó y los puso en sus brazos, hermanos. Y si estamos viendo cómo debe depender el creyente en todo, Jesús los agarra en sus brazos. Y dice: y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. ¡Qué hermoso! Los padres nomás querían que Jesús, una bendición así de chócala y
Y ahí se va, no, Jesús va más allá y los agarra en sus brazos y les pone su mano sobre sus cabezas y ora, los bendice. Ora por ellos. Entonces, aquí vemos que los niños reciben la bendición de Dios. ¿Y qué es esa bendición? Cuando oramos por nuestros hijos, ¿a qué nos referimos con la bendición de Dios? Bueno, aquí vemos dos cosas muy especiales. Primero, que los toma en sus brazos. El cuidado que tiene Dios para el creyente, para su iglesia, para cada uno de nosotros. Cuando vamos empezando nuestro caminar con Cristo, la Biblia misma dice que somos pequeños, pequeñitos. Somos niños. Él nos cuida. Él nos protege. Él guarda nuestra fe. Él nos ayuda a creer en Él, a no perder la fe, a perseverar. Y vemos que pone su mano sobre sus cabezas. En el Antiguo Testamento vemos esto como algo simbólico. Significaba que esa persona por la cual ponían la mano sobre la cabeza era apartado para Dios. Que iba a ser diferente porque el favor de Dios se encontraba ahora con esa persona. Y vemos en el Antiguo Testamento que se enviaba a profetas a buscar a hombres para poner la mano del profeta sobre esa persona, simbolizando el favor de Dios sobre ellos, siendo apartados para el servicio de Dios. Y es lo que hace Jesús con estos niños que agarra en sus brazos. Una bendición espiritual que estaba sobre ellos y son recibidos como parte del reino de Dios, miembros del reino y de la familia de Dios. Aquí no vemos que haya sido necesario que los bautizaran para ser parte de la iglesia. Jesús, al recibirlos, al orar por ellos, está dando testimonio de que todos los pequeñitos que ahorita andan corriendo allá afuera y van a entrar todos sudados ahorita y hacer un ruidajo, ellos también son parte de la iglesia. Ellos también son parte de la congregación. Aquí Jesús mismo los recibe como parte, miembros de esta familia. Un acto visible que todos podían ver, que estos niños ahora también son benditos bajo la cobertura de Cristo Jesús. De la comunidad de creyentes, ellos también son parte, hermanos. Entonces, para terminar, nuestra dependencia total debe estar en Cristo Jesús. Nuestra responsabilidad es traer a nuestros hijos, a los pequeñitos, a Jesús. Orar para que se haga la voluntad de Dios en ellos. Que nosotros creamos en Jesús, así como esos niños creen en sus padres y corren a ellos por seguridad y amor y afecto y paz y todo lo demás. Así nosotros debemos correr a nuestro Padre Celestial, ser instruidos por Él y ver cómo el Padre nos recibe, nos abraza y nos bendice. Para terminar, vamos a leer Deuteronomio 11, 28 al 21. Deuteronomio 11, del 18 al 21. Y esto lo vamos a leer como una encomienda a todos los que estamos aquí de parte de Dios. Dice lo siguiente: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñales a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Aquí Dios estaba hablando con el pueblo de Israel y les estaba haciendo hincapié, les estaba resaltando lo importante que era no solamente ellos experimentar la bondad y la misericordia y la gracia y todo lo que ha hecho Dios por nosotros, por lo cual estamos tan agradecidos, sino que también era importante que se lo transmitieran a sus hijos, que también les enseñaran a sus hijos acerca de lo importante que es obedecer la palabra de Dios,
y recordarla y estudiarla y memorizarla y tenerla completamente en nuestras vidas para todas las áreas de las cosas que hay en nuestra vida y lo que experimentamos. Vemos lo importante que era para Dios que el pueblo de Israel se concentrara completamente en su palabra. Salmo 119 nos habla que David escribía que pon en mi corazón tu ley, tus mandamientos para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos saber si estoy pecando o lo que le agrada a Dios? Estudiando la palabra. Y al terminar este tema, hermanos, solamente vimos 4 versículos. Pero creo que la enseñanza es para padres, como para niños, como para ministros y todos los que estamos aquí, que somos parte de esta iglesia y convivimos con los niños y tenemos a niños en la casa, tenemos a familiares y conocidos y vecinos que necesitan instrucción bíblica en su vida. Y nosotros, al conocer lo que la palabra nos dice, es nuestra responsabilidad también ayudarles a ellos. Espero que haya sido de bendición, hermanos, y les pido que se pongan de pie. Vamos a orar para concluir. Padre, en esta tarde te agradecemos el poder estudiar tu palabra. Te agradecemos porque podemos ver que al estudiar versículo por versículo, Señor, no se te ha escapado nada. Necesitamos tanta instrucción tuya, necesitamos aprender más de ti, Señor. Hay tantas áreas de nuestra vida en donde estamos nosotros fracasando, en donde estamos cayendo. Así es porque hemos perdido interés por tu palabra. Si es que ahorita estamos en desánimo, Señor, te pido que tu Espíritu Santo toque el corazón de mis hermanos, que podamos ver lo importante que es estudiar tu palabra, estar cerca de ti, que podamos ver la misericordia con la que has obrado en nuestra vida, la misericordia que has tenido con nosotros, Señor, como una y otra vez nos has cuidado, nos has protegido, nos has sanado, has puesto comida sobre nuestra mesa, nos has dado salud, Señor, has estado con nosotros. Te pido que podamos ser fieles a ti, obedientes a tu palabra. Ayúdanos a glorificarte a ti en nuestra vida, Señor, y como iglesia honrarte, glorificar tu nombre, Señor. Hoy al leer estos pasajes estamos siendo desafiados para vivir una vida de excelencia para tu gloria y tu honra, para poder ser de bendición a los niños que nos rodean, para poder influir, impactar sus vidas de una manera positiva, una manera bíblica, que ellos tengan convicciones de tu palabra, Señor, que ellos no estén inseguros de lo que la Biblia dice, sino que ellos, Padre, en este mundo de tantas tinieblas, puedan saber lo que tu palabra habla, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, si te han fallado, Señor, si no estamos viviendo una vida constante, una vida de obediencia a ti, fortalécenos, ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Te pido que nos des dominio propio, nos des un corazón obediente a tu palabra, nos ayudes a ser pacientes con los niños, ayudarles a crecer en tu conocimiento, compartir con ellos una historia bíblica, compartir con ellos un testimonio de lo que tú has hecho con nosotros, que jamás olviden lo bueno que ha sido en nuestra vida y cómo también es importante que ellos te conozcan. Ayúdanos a glorificarte como iglesia y poder ser de bendición a todas las familias de esta localidad, Señor. Te agradecemos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén.